Buen día, hoy estamos encantados de presentarle a nuestro invitado, el doctor José Antonio Besada, quien es socio en el estudio Stucky, Besada, Rodas y Peláez Abogados. Le agradecemos mucho su participación en la 12ª edición de la revista Corpus Juris, que este año tiene como eje temático el derecho corporativo. ¿Qué operaciones de concentración empresarial requerirán la aprobación previa del INDECOPI? Buenos días, Josué. Primero que todo quería agradecer a la revista Corpus Juris por la invitación para participar de esta entrevista. Encantado de colaborar con ustedes y bueno, pasamos a las preguntas. De hecho, como preámbulo, es importante señalar que en el Perú, desde el año 2021, tenemos vigente un régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial, ¿sí? De hecho, la finalidad de esta regulación, la finalidad es promover la competencia efectiva y la eficiencia económica en los mercados, lo que deberá repercutir positivamente en el consumidor. En tema de libre competencia, de hecho, nosotros teníamos antes un régimen de control ex post, es decir, la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas era una norma reactiva porque en aquellos casos donde se verificaba que las empresas incumplían la regulación sobre libre competencia, ya sea porque incurrían en prácticas colusorias, se ponían de acuerdo para fijar precios, condiciones de mercado, repartos de mercado, calidad, en esos casos la autoridad entraba a corregir esas conductas, igual que en el caso de las prácticas de abuso de posición de dominio. Esta regulación, que es la de control previo de operaciones de concentración empresarial, lo que establece es un régimen preventivo, es decir, lo que busca es evitar que la estructura del mercado, como consecuencia de una operación de concentración, pueda concentrarse o puedan eventualmente restringirse la competencia a nivel estructural, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una empresa adquiera control sobre un competidor, eventualmente podría reducir la competencia. Entonces, es por eso que actualmente en el Perú tenemos este régimen de control previo que está supervisado por el INDECOPI, es decir, el INDECOPI es el que gestiona y tramita y autoriza finalmente que determinadas operaciones de concentración empresarial. Muy bien, eso como preámbulo. Ahora bien, yendo a la pregunta, ¿cuáles son estas operaciones de concentración empresarial que requieren la aprobación del INDECOPI? Muy bien, en realidad la norma es bastante amplia y lo que establece es que todo acto u operación que involucre una transferencia o cambio de control de una empresa o parte de ella y que supere determinados umbrales objetivos establecidos en la norma, tendrá que requerir de la autorización del INDECOPI para su ejecución. Y para esto es muy importante saber qué es lo que es control, porque la norma dice una operación de concentración que involucre un cambio de control. Y el control, básicamente, ese control es definido como la posibilidad que tiene un agente económico de ejercer una influencia decisiva y continua sobre otro, lo que le permitirá determinar su estrategia competitiva. Muy bien, entonces, si ya sabemos que las operaciones que involucren un cambio de control y que superen umbrales tendrán que ser aprobadas por el INDECOPI, y ya sabemos lo que es control, vamos a plantear algunos ejemplos de cuáles son aquellas operaciones que podrían generar un cambio de control. Y ahí la norma es bastante general. Por ejemplo, una fusión, ¿no?, por absorción o consolidación podría generar un cambio de control. Otra opción, que es la más frecuente, lo que más hemos visto en el mercado, es la adquisición de derechos. Es decir, un agente económico, por ejemplo, adquiere acciones en otra empresa que le permiten tener el control de la empresa, permiten tener el control de su estrategia competitiva. Otro ejemplo podría ser que tengamos dos empresas independientes que deciden crear una empresa en común como entidad autónoma, y esa empresa en común, pues obviamente va a involucrar un cambio de control, porque de hecho, si teníamos dos empresas que competían, vemos que al constituir una empresa en común dejan de competir y actúan como una unidad. Y otros ejemplos de cambio de control están vinculados a la compra de activos. De hecho,
Imagínense el caso de una empresa cuyo principal activo sea su planta de producción o su marca. Si yo, que soy el competidor, le compro su planta de producción, pues obviamente voy a fortalecer mi posición en el mercado porque mi producción va a crecer y esa otra empresa dejará de ser un competidor, dado que ya no tiene una planta. O el otro caso, imagínense que un competidor, yo compito con otra empresa y esa otra empresa tiene una marca que es muy importante y lo que yo hago es comprarle la marca. En ese caso también de alguna forma, estoy tomando control sobre su principal activo y ese tipo de operaciones que van a alterar la estructura o podrían alterar la estructura del mercado van a requerir también, si se superan los umbrales que vamos a explicar en un momento, van a requerir también de la aprobación del INDECOPI. Muy bien, entonces ahora lo que toca ver es cuáles son esos umbrales. Yo les decía, una operación de cambio de control siempre que supere umbrales. Y ahí la norma de control previo establece 2 umbrales, porque se entiende que no cualquier operación tendrá que ser aprobada, sino aquellas que involucren montos de operación importantes que permitan intuir que eventualmente la operación va a tener un impacto en el mercado. Entonces, la ley establece 2 umbrales. El primer umbral es el umbral conjunto. ¿Qué dice la norma? Que la suma total del valor de las ventas o ingresos brutos anuales o valor de activos en el país de las empresas involucradas en la operación de concentración empresarial hayan alcanzado en el ejercicio fiscal anterior a aquel en que se notifique la operación al INDECOPI un valor igual o superior a 118.000 UITs. Ese es el umbral conjunto. Entonces, cuando tú evalúas si la operación tiene que ser o no notificada al INDECOPI, tendrás que verificar si se supera ese umbral conjunto. Pero también hay un umbral individual. ¿Y qué es lo que dice la norma al respecto? Dice que el valor de las ventas o ingresos brutos anuales o activos en el país de al menos 2 de las empresas involucradas en la operación haya alcanzado en el ejercicio fiscal anterior a la notificación al INDECOPI un valor igual o superior a 18.000 UITs. ¿Sí? Si al menos 2 de las empresas que participan de la operación superan ese umbral, entonces la operación tendrá que ser comunicada, notificada al INDECOPI. ¿Qué operaciones se encuentran excluidas de la Ley de Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial? De hecho, conforme a lo que ya hemos mencionado, aquellas operaciones que no involucren un cambio de control entre agentes económicos independientes entre sí, o aquellas donde, si bien hay un cambio de control, este no se produce de manera estable o duradera. ¿Sí? Entonces, veamos algunos ejemplos. La norma, por ejemplo, y lo dice de manera bastante clara porque así lo es, el crecimiento corporativo de una empresa interno, el crecimiento corporativo interno, que una empresa crezca, pues evidentemente, aun cuando sea mediante inversión propia o con recursos de terceros, es una operación que se encuentra excluida de aprobación por parte del INDECOPI. O eventualmente el grupo económico, ¿no? A veces hay empresas que forman parte de un grupo económico. En esos casos, si es que como producto de las operaciones entre empresas de un mismo grupo económico se genera un crecimiento corporativo, pues tampoco estamos ante una operación sujeta a la norma de control previo, ¿sí? Porque finalmente no hay ese elemento que es el cambio de control. Si estamos ante un grupo económico, siempre la unidad de control es la misma. Así que por más crecimiento que haya, finalmente no hay un cambio de control en el grupo. Otros casos son cuando el control temporal se adquiera en virtud de algún tipo de regulación, por ejemplo, en un proceso de reestructuración patrimonial, en un proceso de insolvencia o convenio de acreedores, por ejemplo, en esos casos donde se forma una junta de acreedores y al final aquellos acreedores principales tomarán control temporal de la empresa, obviamente, para decidir si se liquida o se reestructura. Ese tipo de control
que la norma entiende como temporal no está sujeto a la aplicación de esta norma. ¿Qué evalúa el Indecopi en ese tipo de procedimientos? Muy bien, de hecho, como te mencionaba al inicio, esta norma que establece un régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial, lo que busca es evitar aquellas operaciones que podrían tener un impacto en la competencia en un determinado mercado. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que el Indecopi hace es un análisis económico exhaustivo para evaluar la posible afectación que podría producir una operación de concentración en un mercado específico. Para eso, por ejemplo, evaluará si la operación produce cambios significativos en la estructura del mercado. Por ejemplo, si en el mercado participaban dos empresas y una de ellas adquiere control sobre la otra, obviamente hay una afectación significativa que impacta en competencia y eso es algo que Indecopi tendrá en cuenta. Si es que se van a afectar las características de oferta y demanda, si es que la operación de concentración empresarial, por ejemplo, va a reforzar el poder de compra o adquisición de una empresa en relación con la cadena de distribución o comercialización, si es que efectivamente el mercado, pese a la operación, tiene o no barreras de ingreso, ¿no? Porque imagínense que es un mercado donde la operación genera un nivel de concentración, pero es un mercado donde no existen barreras de ingreso, es decir, es muy sencillo para competidores ingresar, es un elemento que Indecopi también va a tener que sopesar para determinar si se aprueba o no la operación. Habrá que ver también si se fortalece una posición de dominio, ¿no? Si la operación fortalece una posición de dominio, si habrá o no otros competidores, entre otros aspectos que la autoridad tendrá que evaluar para verificar si es que efectivamente va a haber ese impacto significativo en competencia que supere a las eficiencias de la operación y que pueda generar un perjuicio a los consumidores. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento y sus plazos? Como mencionaba, estas operaciones de concentración empresarial que involucren un cambio de control y que superen los umbrales tendrá que ser aprobada por el Indecopi. Entonces, en estos casos lo que se hace es presentar una solicitud. Las empresas involucradas, normalmente en cabeza del adquirente, en cabeza de la empresa o el agente económico que va a tomar el control, presenta la solicitud al Indecopi. Y esa solicitud activa un procedimiento en dos fases, ¿sí? Lo digo en dos fases porque la norma misma establece que si la autoridad considera que la operación no representa un cambio de control o no supera umbrales o no genera riesgos significativos a la competencia, entonces la va a autorizar y dará por concluido el procedimiento. Esta primera fase en la práctica tiene una duración de 2 meses y medio hasta 3 meses, ¿no? Desde que se presenta el formulario, Indecopi evalúa, determina que no hay impacto en competencia y por lo tanto la aprueba sin condiciones. Ahora bien, existen otro tipo de operaciones donde de ese análisis preliminar la autoridad verifica que sí podría haber una afectación en competencia. Imaginemos un mercado donde existen 3 competidores y la operación hace que 2 de ellos se concentren y tomen el dominio. Obviamente la autoridad tiene razones para pensar que podría haber un efecto en el mercado, un efecto en competencia, y en ese caso se activa la fase 2. Esa fase 2 que involucra un mayor análisis por parte de la autoridad, además incorpora una publicación, es decir, se publica la solicitud para que los terceros, grupos de interés, stakeholders, etcétera, que puedan sentir que la operación va a generar algún efecto, puedan enviar comentarios, ¿no? Entonces, en esta segunda fase se hace pública la solicitud de concentración empresarial y en ese caso pues Indecopi tendrá que entrar a evaluar con más detalle. Luego de esta segunda fase, y eso nos va a llevar seguro a otras preguntas, la autoridad podrá resolver de diferentes maneras dependiendo del impacto, ¿no?, que pueda tener la operación en el mercado. Al final, ya yendo en la parte de procedimiento, sobre lo que se resuelve en esta segunda fase, la empresa tiene la posibilidad de apelar
y esto subirá a una segunda instancia. ¿Qué podría resolver el Indecopi? El Indecopi tiene tres opciones. La primera de ellas es aprobar la operación sin condiciones. Es decir, el Indecopi determina que no hay un impacto en competencia o que es un impacto mitigable y por lo tanto aprueba la operación sin condiciones. La segunda opción es que la apruebe pero con condiciones o remedios. Y allí es importante tener en cuenta que los remedios o condiciones que podría establecer el Indecopi pueden ser conductuales o pueden ser estructurales. En el caso de remedios estructurales, por ejemplo, Indecopi podría decir, que se consolide la operación, pero tendrás que eventualmente desprenderte de una unidad de negocio en particular, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso en concreto, lo que la autoridad le dice es, ok, la operación está bien, pero dado el nivel de concentración y el nivel de impacto, este nuevo ente no va a poder desarrollar una actividad, así que esa actividad, de esa unidad de negocio, te tienes que desprender. Es una condición estructural, que es una condición dura. Otras condiciones que son las conductuales son prohibiciones de, por ejemplo, en el caso de una empresa que el Indecopi le dice, bueno, en este caso no podrás establecer cláusulas de exclusividad, es decir, tendrás que atender bajo condiciones objetivas similares a todos los que te soliciten bienes o servicios, por ejemplo, ¿no? Es decir, te establezco una condición de conducta. Esas son las que eventualmente son ejemplos de lo que podría ordenar el Indecopi. Y la tercera posibilidad es que la autoridad deniegue la operación. Considere que el impacto va a ser tan fuerte que no hay ninguna razón de eficiencia para que una operación de ese tipo pueda ser aprobada. Y en ese caso, el Indecopi deniega la operación. ¿Cuántas solicitudes de aprobación de operaciones de control empresarial se han presentado al Indecopi? De hecho, desde la entrada en vigencia de la norma, ya se han resuelto 27 solicitudes de este tipo de operaciones. Casi todas las operaciones han sido aprobadas sin condiciones, es decir, no ha habido una negativa todavía y casi el 100% han sido aprobadas sin condiciones, lo que evidencia que la autoridad está enfocada o tiene un enfoque bastante técnico, tiene un perfil bastante económico y de alguna forma nos da el mensaje de que este régimen no tiene por finalidad bloquear el desarrollo o el crecimiento empresarial. Este régimen es un régimen preventivo cuya finalidad es básicamente verificar que no hay un impacto en competencia, que no hay un impacto en consumidores, pero el mensaje que nos da esta estadística es que no es un régimen que busque bloquear el crecimiento empresarial. Buenos días. Mis saludos a todos los estudiantes de Derecho y mi agradecimiento a la Asociación Corpus Juris por la invitación para formar parte de la 12ª edición de la revista. Esperamos el lanzamiento y encantado de colaborar con ustedes. Gracias.